Hola, ¿qué tal? El equipo de MAPS les agradece que nos acompañen en esta serie de webinars de MAPS University. En esta ocasión de la marca Kaspersky. Hoy tenemos a Jonathan Rodríguez, ingeniero de producto de Kaspersky en MAPS. Mi nombre es Mariana Argüello, soy gerente de producto de Kaspersky dentro de MAPS. Hoy estaremos platicando sobre la solución de Kaspersky Sandbox. Bien, le cedo la palabra al ingeniero Jonathan para que nos platique más sobre esta solución. Gracias, gracias por su atención. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Cano, soy ingeniero de producto en MAPS para Kaspersky. Como decía Marina, vamos a hablar sobre Kaspersky Sandbox. Con el tiempo y como ya sabemos, el efecto de aumento en los ataques va haciendo o va mermando toda la infraestructura de las organizaciones día con día, ¿no? Todos los días van saliendo amenazas nuevas y son miles y miles de amenazas las que tenemos que empezar a analizar, tenemos que empezar a poder deducir para poder empezar a tener una acción de mitigación más efectiva e importante para las organizaciones y la infraestructura. Sobre todo en temas como hoy de la pandemia, donde el sector salud también ha sido fuertemente atacado. Incluso leí un artículo justamente de Kaspersky en donde se iba a clasificar como terrorismo los ciberataques al sector salud, justamente en estas épocas de pandemia. Sin embargo, también los hospitales y todos deben de tener la preparación para poder empezar a poder mitigar todo tipo de ataques que, van saliendo día con día, van siendo nuevos, van teniendo vectores de ataque diferente, van siendo cada vez más dedicados, desarrollados y que desde luego se vuelve más compleja su operación. Si encima de eso no tenemos los skills y las tecnologías necesarias para poderlos mitigar y hacerles frente, estamos perdidos. Otro caso importante sería el e-commerce, que también en estas épocas en donde la cuarentena tiene mucho sentido, se vuelven muy críticos. Creo que muchos de nosotros hemos visto incluso a manera de broma memes en donde todos hacemos pedidos ya en Amazon, en algunas otras tiendas, y definitivamente poseer un web server que tenga una seguridad de calidad, hoy en día, si antes era crítico, hoy se vuelve más. Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar un poco en la presentación de hoy, de cómo Kaspersky nos puede ayudar justamente con otra de las tecnologías que tiene a poder tener una visualización y un tratamiento para todas estas amenazas. ¿Cuál es el desafío de las organizaciones de hoy en día? Y es que alrededor del mundo, la falta de personal calificado de seguridad TI va mermando justamente el poder tratar las amenazas como tal. Normalmente vemos en las organizaciones que la gente de TI hace muchísimas tareas, desde cablear computadoras, poner servidores, formatear equipos, incluso tratar con proveedores. Sin embargo, no tenemos un personal dedicado ya con una tarea dedicada, sobre todo que tenga un skill desarrollado para seguridad informática y qué área de seguridad informática también, como es el caso de un incident responder o un threat hunter, como lo hemos visto también en sesiones pasadas de Maps University, en donde cada una de esas clasificaciones de tareas también cobran una importante vida en el sector de las organizaciones. Las empresas el día de hoy necesitan prevenirse de amenazas que cada vez son más complejas, mejor desarrolladas, pero que no puedan invertir en experiencia y personal adicional. Volvemos a lo mismo hoy en épocas de la pandemia, en donde también la economía se ha visto gravemente afectada, también las ofertas laborales que de por sí, aunque son muchas, pero hay muy poco personal calificado, ahora también las ofertas también ya de pronto no empiezan a ser tantas, ¿no? Entonces cada vez nos vemos en un escenario todavía más complejo en donde no tenemos ni un personal calificado o un personal correctamente enfocado al tratamiento de todas estas amenazas. Y lo que sucede es que normalmente se tiene una plantilla de 3 o 6 ingenieros y se empieza a sobrecargar el personal existente con tareas rutinarias. Como les decía, tratan con proveedores, ponchan cables, formatean computadoras, revisan servidores y eso hace que el poco foco que tienen para las tareas más demandantes o de mejor desarrollo como el tratamiento de las amenazas, pues se vea en un segundo plano y permita a los ciberdelincuentes tener un éxito total en sus tareas de ciberdelincuencia. Ahí hay que poner un foco rojo justamente en los skills que debe de tener una persona y también en los desarrollos que debe tener una organización para tener personal correctamente calificado y enfocado.
Tenemos amenazas, pero también tenemos contramedidas de todo esto. Es decir, tenemos amenazas totalmente persistentes que son dedicadas, ya como armas cibernéticas, el cual representa un porcentaje menor, de los cuales podemos empezar a mitigar y a visualizar con uno de nuestros productos que se llama Kaspersky Anti-Targeted Attack o Kaspersky EDR, que ya está muy de moda ya desde hace algunos años, este término de EDR, donde ya podemos tener un endpoint que pueda tener detección, pero a su vez también pueda tener respuesta. Normalmente veíamos al antivirus como un agente que descargaba firmas, lo tenemos que estar actualizando todos los días para poder tener un dispositivo un poquito más seguro para hacerle frente a las amenazas. Con Kaspersky EDR también ya tenemos la capacidad de darle un tracking a todas las amenazas, es decir, no solamente poder detectarlas y mitigarlas, sino que también podemos hacer un tracking de todo lo que está sucediendo, ¿no? Saber cuál fue el vector del ataque, qué fue lo que explotó cuando este ataque llegó a un sistema informático, ¿no? Por ejemplo, un caso de uso muy rutinario es el ransomware. Cuando llega a algún dispositivo, qué es lo que sucede, si tiene un movimiento lateral, y en ese movimiento lateral, qué es lo que logra tener, si logra tener alguna persistencia, si se va a una granja de servidores para empezar a hacer minería de criptomonedas en segundo plano, alguna otra amenaza que venga en conjunto con este ransomware, porque el ransomware no solamente secuestra la información, que no ha dejado de hacerlo, pero hoy también el ransomware ya se vende como un ransomware as a service, en donde no hay diferentes capacidades de esta amenaza. Entonces, necesitamos tener en una pantalla, saber el tracking que se le está haciendo y de nueva cuenta tener una persona calificada para que pueda justamente analizar todo esto que está sucediendo. Después tenemos un portal de inteligencia de Kaspersky que se está alimentando de indicadores de compromiso, de indicadores de ataque, de reglas Yara, que mismo Kaspersky va subiendo día con día, ¿no? Tenemos un equipo de investigación que todo el tiempo está subiendo todo este tipo de reglas, pero que a su vez se pueden correlacionar con aplicaciones de terceros. Para eso tenemos una API desarrollada para poder también alimentar este portal de inteligencia y que hagamos nuestros sistemas de seguridad todavía más robustos. Después tenemos las amenazas avanzadas en donde podemos empezar a hacerles una emulación justamente con este sandbox que estamos presentando hoy y que todo esto se integra en su gran mayoría con Kaspersky Endpoint Security for Business, ¿no? Lo que ya todos conocemos, que ya hay una gran base instalada a nivel nacional y que se pueden ir integrando con algunas otras tecnologías, como Kaspersky Hybrid Cloud Security, Kaspersky Security for Mail, Kaspersky Security for Internet Gateway y todos esos productos. Todo eso lo podemos ir gestionando desde Kaspersky Security Center. Si ven, no es necesario realizar ninguna reingeniería dentro de las organizaciones, ni volver a cotizar nuevos productos, ni volver a hacer nada adicional, sino simplemente ir agregando módulos, justamente para poder hacer esta tecnología de Kaspersky más escalable. ¿Cuáles son las variaciones de Kaspersky Sandbox? Tenemos tres modalidades. Uno es la prevención automática, en donde únicamente vamos a estar viendo cómo de manera automatizada, justamente con la integración del Threat Intelligence y todos estos portales que tenemos en la nube basados en Kaspersky Security Network, el sandbox va haciendo emulaciones de todas estas amenazas, puede hacer un veredicto de manera automatizada y automática, y luego mandar esa metadata hacia los agentes EDR o hacia los agentes que ya tenemos como Endpoint Security en los dispositivos para que el agente pueda responder ante ellos. Y eso lo hacemos, como bien dice, de prevención automática. Aquí solamente aplica o hace más sentido para organizaciones que tienen un solo departamento de tecnologías de la información, en donde también ese departamento maneja la seguridad de TI, como les decíamos que es tradicional justamente en México y yo creo que todo a nivel de Latinoamérica. Y bueno, se puede hacer para hacer una ampliación geográfica sin necesidad de tener algún especialista de seguridad en el campo. Después tenemos otro módulo de detección automática, pero que requiere un especialista como tal, porque aquí ya se empiezan a hacer detecciones en las que se tienen que hacer ciertas modificaciones o cierto tratamiento a las amenazas para darles una clasificación, aunque el sandbox de manera automática va clasificando todo, desde el Threat Intelligence y todo esto.
Nosotros también de manera proactiva podemos ir clasificando las amenazas de acuerdo al tratamiento del tráfico que se le esté dando a la organización o que se le quiera dar. Entonces aquí sí ya necesitamos como ese factor humano que tenga ese punto fino que pueda hacer justamente ese modelado para todas las amenazas. Kaspersky Anti-Targeted Attacks, por ejemplo, aquí entra en este rubro en donde el Sandbox y Kata, este producto que les menciono, pueden justamente interactuar con el factor humano para poder ir haciendo toda esta correlación de las amenazas que ya se tienen de manera automatizada, pero que también podemos ir desplegando de manera manual para darles un tratamiento diferente a todas estas amenazas, generar playbooks, generar algunos manuales de respuestas a incidentes, empezar a hacer threat hunting, etcétera. Es decir, aquí sí ya necesitamos un equipo dedicado como un SOC, un departamento de seguridad que tenga ya esa especialización para poderle dar ese tratamiento a las amenazas. Y finalmente, dedicado a un área de threat hunting, con ya un área de investigación, con una integración y clasificación hacia el sandbox que está en la nube de Kaspersky. Y bueno, esto aplica para organizaciones con un departamento de seguridad de TI de una madurez bastante grande, justamente con otro SOC, y gente dedicada a hacer threat hunting, que se dedica a hacer el research de todas estas amenazas, para también darles una clasificación y justamente generar de nueva cuenta playbooks dedicados a las respuestas de los incidentes. Kaspersky Sandbox, ¿qué es lo que hace? Amplía la funcionalidad de Kaspersky Endpoint Security for Business para identificar y bloquear amenazas complejas. Es decir, como pueden ver en el diagrama, tenemos nuestro Kaspersky Security Center, en donde bien saben que Kaspersky Security Center es la consola en donde vamos a estar gestionando todos estos agentes, pero también recabando información de las amenazas para darles un tratamiento, desplegando todos los agentes, generando directivas y políticas, y todo esto se va justamente a los dispositivos finales, ya sean Windows, Mac, Linux, servidores. Pero ahora lo que vamos a hacer es que también vamos a agregar otro punto más de análisis que es Kaspersky Sandbox. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar un soporte para escenarios automáticos para contrarrestar amenazas desconocidas. Es decir, Kaspersky Security Center lo que hace, y como bien ya conocen, va descargando su base de datos de firmas basado en hashes de todas estas amenazas, las empuja a todos estos dispositivos por medio del agente para clasificarlos con el endpoint de cada uno de estos dispositivos, pero ahora también vamos a poder ver todas las amenazas que sean polimórficas o sean un poquito más avanzadas, que también puedan cambiar su hash en el camino. Al final del día, como siempre se ha dicho, tenemos que combatir la tecnología con tecnología. Entonces, si empezamos a quedarnos un poquito rezagados en ir midiendo las amenazas conforme a su hash y una firma, va a ser muy difícil que les empecemos a dar un tracking y una respuesta a todas este tipo de amenazas. Entonces, para eso necesitamos tener un elemento de seguridad que nos ayude a tener una correlación en la nube, que tenga un portal de inteligencia en donde ya hay reglas con indicadores de compromiso, indicadores de ataque, que nos permita tener un veredicto todavía más genuino de lo que está pasando con los dispositivos y no solamente quedarnos con la idea de que si no lo encuentra nuestro antivirus endpoint que esté basado en una firma, quiere decir que ya estamos limpios. Simplemente con Kaspersky Sandbox vamos a poder hacer esas emulaciones de todos estos ataques para que Kaspersky Sandbox nos mande un veredicto de lo que está sucediendo. Esto también nos ayuda justamente a tener protección de servidores que tienen una alta demanda de trabajo, ¿no? Como estos workloads, incluso un módulo de análisis de comportamiento en Kaspersky, Endpoint Security for Business, que está apagado. Es decir, estas amenazas son polimórficas, pueden tener otro tipo de comportamiento. Justamente las amenazas de hoy en día no nada más llegan por un correo electrónico o una página web fraudulenta, llegan al dispositivo, se hospedan y atacan o exfiltran información y se van, sino que también tienen una inteligencia todavía mayor. En sesiones pasadas hablábamos justamente que los ciberdelincuentes tienen yo lo llamo así, una manera elegante de hacer nuevos ataques utilizando woodware. El woodware es utilizar herramientas genuinas para poder hacer ataques hacia ciertos elementos informáticos de una organización y que no puedan ser detectados. ¿Por qué no son detectados? Y es porque al ser un elemento genuino o una herramienta genuina de informática, ningún antivirus, teniendo la inteligencia que tenga, lo va a poder detectar y responder ante él.
¿Cómo funciona? Pueden tener cualquier herramienta informática que tenga una inteligencia en la nube, donde los ciberdelincuentes estén mandando justamente los scripts, pero la carga maliciosa no está dentro de algún archivo, como lo vemos en un ransomware o en un spyware. Todo eso va directamente haciendo llamados de command and control hacia servidores externos para que el goodware que está en los dispositivos no pueda ser detectado. Y es justamente ahí donde entra en juego esta parte del threat hunting. ¿Por qué? Porque todos estos elementos a lo mejor no lo van a poder detectar por sí solo, pero es donde ya necesitamos ese punto fino del factor humano que empieza a hacer esa cacería de amenazas y se pueda dar cuenta justamente que hay comportamiento malicioso, pero no necesariamente archivos maliciosos. Entonces, Kaspersky Sandbox justamente también nos va a ayudar a tener esa visibilidad de ese tipo de amenazas en donde no necesariamente, aunque esté algún archivo o algún elemento informático, no se posee alguna carga maliciosa, o que también este tipo de elementos maliciosos puedan saber en qué momento están siendo emulados a lo mejor por cualquier sandbox y que permanezcan quietos sin ningún comportamiento para que el sandbox pueda mandar un veredicto de que es algo benigno, pero que luego entonces ya estando en un ambiente de producción, la amenaza se pueda dar cuenta o el ciberdelincuente se pueda dar cuenta que entonces sí, ya puede tener la capacidad de escalar privilegios o de mantener alguna persistencia para que después de algún tiempo logre hacer la exfiltración de información o pueda también ya incluso secuestrar la información de algún servidor, etcétera. De nueva cuenta, Kaspersky Sandbox nos va a ayudar a tener todos esos elementos y como bien decíamos en el slide pasado, tenemos diferentes maneras de utilizarlo dependiendo del grado de madurez de las organizaciones. Tenemos una API justamente en Kaspersky Sandbox que permite la integración con aplicaciones de terceros para la infraestructura del cliente. Si alguno de ellos ya posee alguna otra marca que nos diga, no, pues es que yo ya tengo aquí un elemento que me da indicadores de ataque, indicadores de compromiso, tenemos estos otros elementos en los dispositivos, etcétera. Nosotros podemos robustecer todavía más su infraestructura con Kaspersky Sandbox, en donde podemos interactuar por medio de esta API, pero nosotros también tenemos esas bondades, que tenemos un grupo research que se llama GREAT, donde se va haciendo justamente esa colaboración de investigación en tiempo real, en donde se van subiendo reglas Yara, en el Threat Intelligence, y que va a alimentar de la mano todas estas herramientas que alguien ya tenga. Entonces no es necesario tener que sustituir todas estas soluciones de seguridad de la organización para llegar a sembrar Kaspersky, sino que podemos interactuar porque la intención es hacer una capa de seguridad robusta para las organizaciones. Ahora bien, ¿quién se beneficia de Kaspersky Sandbox? La solución de Sandbox es adecuada para empresas donde las funciones de seguridad de TI se asignan al departamento de TI. Es justamente donde debemos de tener ya elementos que estén dedicados para poder justamente tener esta visibilidad de todas estas amenazas y darles un tratamiento, poderles también de manera manual sacar un propio veredicto para todavía hacer un fine tuning dentro de todas estas organizaciones. Pero también pequeñas organizaciones que no planeen comprometer recursos de seguridad TI adicionales, es decir, que no necesiten poseer algunos otros elementos informáticos en donde necesitemos decirles, bueno, pero es que para que yo funcione necesito que integres un firewall, pero también necesito que integres otra caja que mande telemetría hacia los dispositivos y que esos dispositivos se conecten a su vez hacia otro producto, etcétera, etcétera, etcétera. Kaspersky Sandbox lo podemos integrar de manera nativa. Como bien decía, si ya hay algunos otros elementos, nos podemos integrar a ellos por medio de un API. Y la intención es justamente eso, hacer una capa de seguridad para que donde pequeñas organizaciones que también están en constante riesgo de tener alguna amenaza dentro de su infraestructura, puedan tener también una calidad de seguridad robusta. Esto no está únicamente pensado para grandes corporativos o corporativos que tengan sitios distribuidos, aunque bueno, esos escenarios son bastante completos y los tenemos bien cubiertos con Kaspersky. Sin embargo, no dejamos de lado esas pequeñas organizaciones que también necesitan tener una capa de seguridad robusta y de gran calidad.
Para algunas otras empresas que deseen canalizar costos laborales de los analistas de seguridad de TI a tiempo completo para resolver tareas que realmente requieran de su experiencia. Como justamente veíamos, Kaspersky Sandbox nos permite hacer ese threat hunting que hoy mismo muchas de las empresas que, por ejemplo, posean Kaspersky Endpoint Security for Business en una licencia Advanced o incluso Total, que sería la más completa de ellas, no pueden hacer ese threat hunting. Actualmente estamos abocados al desarrollo de una firma para poder detectar alguna amenaza y poder mitigarla, y que en el mejor de los casos el chico de TI mantenga ese servidor Kaspersky Security Center bien actualizado y con una directiva correcta que permita que los dispositivos estén actualizados todo el tiempo. Sin embargo, este sandbox nos va a permitir hacer ese threat hunting para poder ya ir clasificando todas esas amenazas y terminarlas, aunque sean amenazas no conocidas. Kaspersky Sandbox para infraestructuras distribuidas, en donde tenemos un caso de uso particular, por ejemplo, podría ser el retail, en donde tenemos un sitio central, por ejemplo, las oficinas, los headquarters de algún retail, y que tiene a su vez a nivel nacional o incluso a nivel global diferentes sitios como sucursales con puntos de venta, por ejemplo, algunas boutiques en donde tiene 2 o 3 puntos de venta, una impresora y cámaras de seguridad, y se acabó. En esos puntos de venta puede ir un elemento de Kaspersky, un endpoint en su licencia Advanced o Total, pero no podemos ir metiendo una caja de Sandbox a cada una de estas tiendas. Justamente Sandbox hace ese juego para poder tener ambientes distribuidos en donde tenemos ya el tráfico totalmente direccionado a esa oficina central para que se mande metadata hacia Sandbox de todos los agentes a nivel global o nacional, y se puede hacer emulación de ataques, se suba todo hacia Kaspersky Security Network, se haga una emulación, un veredicto, y que luego todos estos agentes tengan todavía más seguridad, más allá de la firma, puedan tener un elemento de inteligencia que va más allá de un hash, que puedan también tener algún elemento de un análisis de comportamiento, y que únicamente no esté basado en toda la organización que posea un dispositivo dentro de un perímetro, sino que esto se vaya hacia un perímetro extendido, pero que a su vez puedan mandar metadata hacia todos estos elementos del endpoint, hacia el sandbox. Entonces, es aquí donde ya empieza a ser un elemento de topología un poco más complejo, donde todavía las cargas de trabajo son elementos un poco más pesados, porque al final del día esos puntos de venta se conectan hacia un sitio que está en la oficina central para poder tener elementos de cobranza o de promociones que se van desarrollando día con día. De la misma manera, estos agentes se pueden comunicar con consola central, Kaspersky Security Center, la cual también se va a comunicar con Kaspersky Sandbox para poder tener esa inteligencia y tener el mismo agente que hoy ya tenemos en nuestra base instalada, pero con un poco más de inteligencia que Kaspersky Sandbox nos va a ayudar a tener. ¿Cómo es el esquema operativo de Kaspersky Sandbox? Como podemos ver en la imagen, tenemos un clúster de alta disponibilidad en donde es un punto importante a tocar. Kaspersky no ofrecemos una caja como tal, no damos una appliance. Kaspersky Sandbox es software, entonces esto lo tenemos que poner en un servidor virtual o en una granja de servidores que nosotros ya tengamos en donde podamos virtualizar este Kaspersky Sandbox o desplegarlo como un elemento virtual. Y podemos incluso darle su clúster de alta disponibilidad. Después de eso, tenemos dos maneras de hacer un resultado de los análisis, que sería un modo sincrónico o un modo asincrónico, en donde vamos a ver solicitud de respuesta o de reputación de todos los agentes. Es decir, volvemos al mismo esquema. Tenemos un área de retail que tiene elementos distribuidos, sucursales distribuidas a nivel nacional, y entonces todas estas flechitas rojas lo que significa es el tráfico que hay entre este clúster y el endpoint, en donde se hace todo el análisis de todo lo que está pasando en el dispositivo para luego entonces mandar un veredicto y que la gente que ya está en el endpoint pueda tener una respuesta hacia todos estos archivos que en algún momento pudieran parecer sospechosos o que están teniendo un comportamiento malicioso o errático, que el sandbox nos puede decir, mira, ok, no pasa nada, esto es un elemento que a lo mejor no está correctamente estandarizado dentro de tu organización, entonces
por medio de Kaspersky Security Center vamos a crear una tarea de exclusión o de interoperabilidad para que todo esto pueda funcionar correctamente y a su vez estar mandando datos en formato CEF hacia cualquier elemento de un SIEM que posea la organización. A su vez, tenemos también la capacidad de poder justamente con la misma dinámica mandar veredictos basados en Threat Intelligence de Kaspersky Security Network de elementos que sí justamente posean una carga maliciosa, que Kaspersky Security Center les dé un tratamiento y también mandarlos a un SIEM para que todo este SIEM pueda tener una correlación de todo lo que está sucediendo con Kaspersky Sandbox y podamos tener una plataforma en donde podemos tener visibilidad y correlación de todos los eventos que están pasando en tiempo real. El escaneo de los objetos es compatible, como les decía, tanto en modo síncrono como asíncrono, y la intención de esto es mantener un impacto cero en la productividad del usuario. El procesamiento de los objetos sospechosos es en tiempo real. Y bueno, todo esto hace reducciones en la carga de los servidores de Kaspersky Sandbox. ¿Cómo funciona Kaspersky Sandbox en modo asincrónico? Este cuadrito que vemos aquí es el módulo de Sandbox que vamos a integrar en Kaspersky, en la arquitectura de cualquier organización. Como les decía, Kaspersky Sandbox es un software que vamos a desplegar de manera virtual, en el cual posee máquinas virtuales. Justamente aquí, por ejemplo, nos dice que son Windows 7, pero nosotros podemos poner Windows 10 y algunos otros elementos para poder hacer emulación. Y lo que va a pasar es que todo el tráfico que venga monitoreado de recursos de Internet o módulo de carga va a llegar aquí a este sandbox. Se va a hacer una emulación donde hay técnicas de evasión, como lo que les decía, amenazas que puedan ser suficientemente inteligentes, que sepan que están siendo emuladas y se queden como dormidas o apagadas hasta que se puedan mandar como un veredicto benigno y entonces luego puedan explotar en el dispositivo. Aquí Kaspersky Sandbox tiene la inteligencia de saber también qué tipo de amenazas tienen ese modo de comportamiento, ¿no? Y entre otras técnicas de evasión de seguridad. Tiene diferentes modos de emulación de todas estas amenazas y se hace un modelado de acciones del usuario. Después de eso va a coleccionar todos los artefactos de todas estas amenazas justamente para hacerles un tracking que en algún momento y que sepamos bien a bien qué es lo que está sucediendo con todos este tipo de elementos maliciosos. Se hace todo este análisis y se hace un veredicto como tal en donde se genera de manera automática un indicador de compromiso que podemos ver clasificado ya ahí como un hash mediante nuestro Kaspersky Security Center y mediante el portal del Sandbox, en donde se va a empezar a hacer un escaneo de toda esta infraestructura y ese veredicto se envía en automático a Kaspersky Security Network con la intención de hacer una comunidad más robusta. Es decir, si algo sucede, vamos a pensar en Argentina, con algún elemento de carga maliciosa, es decir, con alguna amenaza, y que posean un sandbox de Kaspersky Security Network, para cuando a nosotros nos llegue a nuestro retail, a nuestra arquitectura, Kaspersky Security Network ya tiene ese elemento para poder protegernos de manera automática. Entonces eso nos permite tener un portal de inteligencia todavía más efectivo, un sandbox todavía más eficaz y con la certeza de que nuestros dispositivos, más allá de tener una descarga de firmas y poseer una base de datos correctamente actualizada, también nuestros dispositivos van a tener un elemento de inteligencia que nos permite interactuar y actuar contra todas estas amenazas. Es por eso que al final de esto vemos una prevención automática que se envía a Kaspersky Endpoint Security for Business, que es lo que actualmente es la base instalada de Kaspersky en gran medida. ¿Cómo vamos a gestionar todo eso? Al inicio de la presentación veíamos que Kaspersky Security Center va a ser justamente esa consola de administración única para poder interactuar con todos estos endpoints, los cuales conocen bien que se denominan Kaspersky Endpoint Security for Business, que justamente son estos endpoints que tienen la licencia Total, Select o Advanced, y que ahora le vamos a añadir un elemento más de inteligencia, que es este Kaspersky Sandbox, en donde vamos a estar realizando funciones que puedan administrar políticas de conexión, configuraciones de parches, cosa que
hacemos todos los días y que ustedes conocen bien, monitoreo del estado de la salud, administrar las licencias de todos estos elementos, habilitar configuración y políticas de gestión de respuesta para amenazas detectadas, es decir, una vez que el sandbox me manda un veredicto de que hay una carga maliciosa en algún archivo, entonces, ¿cómo puedo configurar y gestionar estas amenazas? ¿Qué política tengo que crear para poder dar respuesta a estas amenazas que ya han sido detectadas? Y también va mandando este sandbox a Kaspersky Security Center metadata para poder recopilar estadísticas sobre resultados de todos estos escaneos que se van haciendo en tiempo real. Y, como les decía, todo esto se va a reenviar hacia Kaspersky Security Network para poder tener también un administrador en forma de informes, es decir, podemos sacar reportes de todo lo que está pasando en el sandbox directamente desde Kaspersky Security Center y en base a eso ir modelando todas estas políticas y ajustándolas para que tengamos un endpoint todavía más robusto y una arquitectura más robusta. Podemos hacer transferencias de toda esta información de las detecciones a sistemas de correlación como los SIEMs. Podemos integrarlo a Kaspersky Anti-Targeted Attack, pero este sandbox es un elemento más de la capa de seguridad que ofrece Kaspersky Anti-Targeted Attack y que a su vez podamos hacer también un endpoint que tenga respuesta y detección, que es normalmente conocido como Kaspersky EDR. Tenemos una API para la integración con sistemas de terceros, en donde tenemos nuestro Kaspersky Sandbox, donde tenemos un proceso de emulación de ataques, mandamos veredictos, tenemos inteligencia que se correlaciona todo el tiempo con Cloud Sandbox, pero a su vez Kaspersky Sandbox tiene un API que nos permite conectarnos a sistemas de terceros, de los cuales también podemos alimentarnos de indicadores de ataque, indicadores de compromiso, por ejemplo, algunos elementos de seguridad informática o de correlación o de colaboración como Taxi, que nos permitan conectarnos mediante esta API y también tener un estatus y un veredicto de lo que está sucediendo, más allá de la correlación que ya se está haciendo con Kaspersky Sandbox. Esto nos permite tener una capa de seguridad todavía más robusta, nos permite tener también o proporcionar un producto como parte de una oferta un poco más compleja para una organización que todavía tenga una capa de madurez tecnológica mucho más grande. Es decir, nos podemos ofrecer como un proveedor de software y hardware para usar el SDK de Kaspersky y que esto nos permita tener la integración con otras tecnologías. La intención es justamente hacer una capa de seguridad más robusta y no la sustitución de toda la capa tecnológica de alguna organización. Aquí igual me gustaría darle la palabra a mi compañera Mariana para que nos explique un poquito sobre el esquema de licenciamiento que Kaspersky Sandbox posee. ¿Nos ayudas? Sí, el Sandbox es un licenciamiento que se dimensiona por nodos y se puede instalar dependiendo de cuántos dispositivos de software necesitamos de acuerdo a la cantidad de nodos que deseamos analizar. En este caso, lo que dice es un dispositivo de software admite 1000 agentes de Kaspersky Endpoint Security, es decir, la compra de un dispositivo no necesariamente tiene que ser un appliance, sino es algo físico, se puede virtualizar y es cuando tienes el análisis para 1000 agentes, en este caso. Precios, me puedo acercar con cada uno de ustedes o si tienen alguna duda respecto a los precios, lo podemos revisar y con gusto hacemos una cotización o un dimensionamiento. Las licencias de Microsoft se suministran con la compilación de Kaspersky Sandbox y bueno, todo esto nos permite tener máquinas virtuales preinstaladas y preactivas que eviten la necesidad que tienen todos los clientes. Es decir, podemos configurar hardware en donde podemos tener 1000 agentes, 5000 agentes o 10,000 agentes y para cada una de estas versiones necesitamos tener recursos dedicados de hardware para tener un mejor esquema, para empezar de disponibilidad y de un mejor rendimiento que pueda justamente tener la organización de todos estos agentes y que se pueda dar una respuesta de manera eficaz sin mermar los recursos de todo este hardware. ¿Okay? Hay una opción de virtualización para Kaspersky Sandbox basada en VMware, donde estamos trabajando con ESX. Como les decía, por medio de este ESX podemos habilitar Sandbox y lo único que vamos a hacer es básicamente un conector con nuestro Kaspersky Security Center por medio de un fingerprint para que pueda haber una
correcta correlación entre ellos. Aquí vemos un poquito más de cómo ha crecido a lo largo del tiempo desde 2019 que se lanzó la primera versión de Kaspersky Sandbox y cómo cada una de estas releases ha tomado lugar al día de hoy en este 2020, ¿no? En donde ya hay soporte de Windows 10, certificaciones, soportes de SLAs, que ahora mismo ya nos vamos a poder conectar ya a finales de este año a Kaspersky Security Center en una consola cloud. Aquí es justamente cómo ha ido cambiando y se ha ido madurando la tecnología de Sandbox y que junto con ello también hacia la parte de Kata, todo lo que integra. ¿Cuáles serían los resultados de la inversión en una solución de Kaspersky Sandbox? Nos reduce todos los riesgos de seguridad de tecnologías de la información, optimiza costos, porque como les decíamos en un principio, tenemos un veredicto automático por medio del Sandbox. Entonces, esto nos permite tener en algún momento para una organización pequeña una capa de seguridad automática y automatizada. Entonces, en algún momento nos permite optimizar esos costos en donde no necesitamos un SOC dedicado o que podamos integrar también algún elemento de servicio de Kaspersky para poder hacer frente a alguna amenaza en particular, pero no así teniendo ya un elemento dedicado. Incrementa la productividad porque todavía más allá de detectar amenazas conocidas, podemos tener un elemento de inteligencia que nos permita tener una productividad incrementada, puesto que vamos a tener ese elemento que nos dé la inteligencia para poder detectar y responder ante ellos de manera automatizada y, bueno, reduce costos laborales, justamente que va de la mano con los riesgos de seguridad TI y la optimización de costos. Por mi parte es todo. ¿Tienen un listado de los productos de terceros donde se pueda integrar? Un listado no como tal, porque por eso poseemos un API para podernos integrar a diferentes elementos de seguridad. Sin embargo, entre muchos de ellos está Fry, está Taxi, entre algunos otros elementos de colaboración. Hay un listado, me parece, en el portal. Las conexiones son varias. ¿Kaspersky Sandbox es compatible con otras marcas de endpoint o SIEM? Sí, lo único que aquí pasaría es que, por ejemplo, ya no nos podríamos interactuar de manera nativa con los agentes de endpoint de cualquier otra marca. Sin embargo, sí podemos tener un elemento que haga la emulación de los ataques y mandar un veredicto para tener ese elemento de inteligencia. Sin embargo, como les decía, con Kaspersky Endpoint Security for Business podemos hacer de manera nativa que este agente se vuelva más inteligente por medio de este elemento de inteligencia. Justo la redundancia por Sandbox, pero sí se podría integrar. Pierde funcionalidades, pero sí se puede integrar. ¿Este Sandbox para quién no es una solución? Pudiera ser no una solución para empresas, organizaciones que no tengan una correcta madurez de tecnología. Siempre se ha dicho que existen dos tipos de empresas, las que ya han sido hackeadas o comprometidas y las que lo van a hacer. Yo creo que Sandbox aplica para cualquier empresa, pero que también necesite tener esa visión de madurez tecnológica, que sepa que en algún momento va a necesitar un elemento de inteligencia para poder dar respuesta a todas estas amenazas. Entonces, aplica para todos, para oficinas pequeñas, en donde podemos poner nuestro Sandbox en manera automática para que sin necesidad de que yo tenga que contratar a alguna persona dedicada y especializada y que sobre todo mis costos laborales se vean altamente bajados, podamos tener un Sandbox automático que con todas estas respuestas o toda esta metadata que se manda desde Kaspersky Security Network, tener un elemento de seguridad automatizado. Yo creo que aplica para todos, pero se necesita en gran medida una organización que tenga una capa de madurez. Cantidad mínima es para 1000 nodos, para 1000 usuarios, para pymes se tiene opción. Esta solución no está únicamente para 1000, se puede cotizar o dimensionar a partir de 250 nodos. En mi empresa tenemos un SOC, podría ofrecer el servicio a mis clientes como algo multitenant. Como multitenant, no como tal hasta la fecha, como justamente vimos en el slide pasado, todavía estamos en un grado de madurez que se les está
dando a esta herramienta. Entonces, únicamente ahorita lo podemos desplegar por medio de una máquina virtual basada en VMware y debe de ser de manera on-premises en la organización. Habría que revisar, Mariana, si hay un roadmap para generar ahí un multitenant, porque no hay ya una plataforma MSSP de Kaspersky, pero bueno, a la fecha no integra Sandbox todavía. ¿Hay Kaspersky Sandbox en la nube? Sí, sí está parte de Cloud Sandbox, en donde los endpoints de manera autónoma van mandando metadata, se hace la emulación en la nube y se manda un veredicto. ¿Cómo puedo dimensionar la solución? Eso lo vamos a dimensionar justamente por el número de agentes, dependiendo del número de dispositivos que se quieran proteger. Y es ahí donde vamos a ver qué tipo de servidor necesitamos meter. Pero básicamente el sandbox se dimensiona como un elemento puro, ¿no? Básicamente vamos ahí viendo tú cómo ir haciendo ese dimensionamiento donde tenemos a lo mejor un elemento sandbox, pero luego necesitamos meter uno en alta disponibilidad, o luego uno que me permita tener robustez de calidad para no alimentar nada más 500 endpoints, sino ahora necesito 3000. ¿Se puede tener demos o pruebas de concepto? Sí, ambas. Tenemos una maqueta en donde tenemos justamente la integración de Kata, en donde uno de sus elementos es Sandbox, entonces podemos tener una demo para ver la diferencia con un Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced, lo que nos puede ofrecer contra lo que tenemos ahora con Kata y con este Sandbox. Sin dejar de lado, claro, está el agente como tal de Kaspersky, porque la intención es hacer una capa de seguridad más grande, pero ver bien a bien ahora todo lo que el endpoint nos puede dar como un tracking y de visibilidad. Eso lo podemos tener como una demo, justamente para entender las diferencias y las ventajas que tiene cada uno de estos elementos. Y pruebas de concepto, sí, nada más hay que afinarlo bien con agendas, porque, bueno, también necesitamos recursos de hardware dedicados que todo el tiempo están en sitio en pruebas de concepto. Entonces hay que afinar bien nada más ahí fechas y todo eso. Ya no hay más preguntas. Le damos las gracias por haber participado en este webinar y les recomendamos que se mantengan al pendiente para futuras presentaciones. Pues muchas gracias, Mariana. Muchas De mi gracias, Jonathan. parte es todo. Muchísimas gracias, Jonathan. Gracias a todos ustedes. Que tengan una excelente tarde.